Trabajos del primer Congreso de la Ciudad de México, con Vianey Fernández. Continuamos en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy, en el Pleno del Congreso Capitalino, se aprobó la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nos acompaña y le agradecemos que esté aquí con nosotros la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes a ustedes y al auditorio también. ¿Cuál es la importancia de esta ley? Porque va más allá de una armonización, de cambiarle la nomenclatura de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Ciudad de México. Claro, va más allá de eso, que es un punto importante, porque finalmente llevamos con una constitución vigente el cambio del Distrito Federal a la Ciudad de México. Ya llevamos más de 2 años en esto, ¿no? Y era importante que la comisión estuviera con el mismo nombre, que no es nada más es de forma, es de fondo. Cuando hablamos de la Ciudad de México, estamos hablando hoy de lo que es esta capital con esta constitución garantista y con cambios precisamente que derivan de esta constitución que nos configuran en un escenario distinto. Entonces, es de forma, pero también es de fondo, ¿no? ¿Dónde está el fondo? El fondo está básicamente exacto en lo que dice la Constitución. Nosotros teníamos a partir de eso nuevas atribuciones que van desde que tenemos que estar en las 16 alcaldías, atribuciones que van desde la justicia restaurativa, los procesos de mediación y toda esta parte que apoya, digamos, la garantía de derechos de los que habitan y transitan en la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que nos da una mayor visibilidad en términos de lo que la Constitución nos estaba planteando y que no teníamos en nuestra ley orgánica anterior. Era una deuda que tenían los capitalinos, bueno, las autoridades capitalinas con los capitalinos y las capitalinas, doctora, pero también hemos estado viendo por parte de este Congreso de la Ciudad de México una intención de ir más allá en la atención a las víctimas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la integración por fin de la Comisión de Atención a Víctimas. Claro, y está igual, no está ahorita aquí en esta cancha, pero ya está la convocatoria para la Comisión de Búsqueda, donde también la ciudad estaba retrasada. Y creo que, yo creo que son varias cosas. Si tú lo contemplas, el marco normativo de la Constitución nos estaba planteando 3 grandes retos en términos de derechos humanos. Naturalmente la transversalización toda, pero en términos de leyes estaba la ley orgánica, digamos, la ley constitucional de derechos humanos, está la ley del sistema de derechos humanos de la ciudad y estaba esta ley que no estaba prevista como ser orgánica, pero que ya quedó con el título de Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, en estos 3 pilares, digamos, fundamentales para la garantía y defensa de derechos, ya llevamos el segundo paso, ¿no? Que es la parte de cómo articulas y la comisión tendrá estos elementos adicionales que le va a permitir trabajar mejor centradas en las víctimas, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante. Nos falta el otro pilar, ese quedó según las últimas modificaciones en los transitorios. Igualmente esta ley hubiera podido pasar hasta el 8 de septiembre, no quedó así, lo cual está bien, porque eso nos permite ir avanzando. Nosotros tendríamos a partir de ahora, cuando se publique, que empezar a modificar todo la normatividad interior de la comisión, y entre ellos creo que muy importante, y eso le interesará mucho al público que nos escucha, y es cómo podemos estar más cercanos a ellos, con qué elementos, con qué capacidad, y sobre todo en esta parte, y es cómo hacemos llegar los derechos más allá, que no lleguen a quejas que tengan un proceso administrativo, sino que lleguen a quejas de frente a frente, que podamos estar en territorio con ellos y que podamos garantizar entonces de mejor manera sus derechos humanos. Desde el conocimiento de los derechos, así ¿no? Es. Que sería el primer paso. Bueno, primer paso, pero fundamental. Y mira, como tú dices, hay un reto normativo, hay un reto, digamos, de programático, hay un reto en políticas públicas, pero sobre todo en derechos humanos todavía tenemos un reto que tiene que ver con la cultura de los derechos humanos, ¿no? Y eso nos toca a todos. Claro. Nos toca a los policías en términos de saberse servidores públicos y saberse garantes de derechos, ¿no? De entrada asumirse como garantes de derechos, porque lo son.
¿no? Son, en estricto sentido, la seguridad ciudadana, que es este nuevo paradigma que también con el que estamos transitando plantea que no se puede avanzar si no tenemos cuerpos policíacos que asuman esa parte, ¿no? Que son ellos mismos garantes de derechos humanos, ¿no? Y desde eso hasta los que andamos en el metro, los que estamos en el día a día y transitamos y vemos muchas situaciones que algunas derivan de la discriminación, otras derivan de las faltas, digamos, de cómo te tratan, cómo te aseguran y garantizan tu derecho a las autoridades. Y entonces creo que en la medida en que vayamos más a eso, vamos a tener esto que es el otro gran reto de los derechos humanos, y es cómo nos transformamos en una sociedad con esa lógica y en una sociedad que entienda qué son los derechos humanos, pero también qué son las comisiones de derechos humanos. Muy bien. El día de aquí en el Congreso de la Ciudad de México incluso hemos visto ya iniciativas para que todas aquellas dependencias a las que se les interpone una queja, pues respondan las mismas dependencias, ¿no? Y si no las responden, que sean sancionadas, porque muchas veces ustedes cumplen con su labor, o el ciudadano también cumple con su labor al hacer válidos, al reclamar sus derechos, pero a veces las autoridades hacen oídos sordos. Sí, no, y ese es el gran reto de las recomendaciones y de la atención centrada víctima. Nosotros lo que decimos es, detrás de cada recomendación hay gente. Y cuando llegan a la comisión, por lo menos llevan 5 lugares donde ya pasaron y no les hicieron caso, ¿no? Entonces, con todo y el carácter no vinculatorio de las comisiones, porque nosotros somos un órgano no jurisdiccional, o sea, no somos los jueces, ¿no? Tenemos que avanzar en esta lógica de que se entiendan, se acepten y se cumplan. Muy bien. Por último, el día de ayer se presentó la firma de un convenio, un acuerdo muy importante con la Procuraduría Ambiental, con la PAOT, para que los derechos ambientales, se reconozcan los derechos ambientales de los capitalinos y las capitalinas, sobre todo ante temas tan polémicos que hemos visto como el ecocidio en la calle de Mayorazgo, este desarrollo inmobiliario Mítica y la problemática que hay en torno a él. ¿De qué va este convenio y cuál es la importancia de que hagamos también valer nuestros derechos ambientales? No, es un convenio fenomenal, te voy a decir. A ver, las nuevas modificaciones igual que tiene la PAO desde el 2017 con sus atribuciones para poder tener mayor fuerza en las recomendaciones, en aplicar la ley, también va sumada a estas nuevas atribuciones que tienen que ver con desarrollar procesos de justicia restaurativa, de ser sujetos de interés en reconocimiento de víctimas de violaciones a derechos humanos, en este caso ambientales y territoriales. Entonces creo que nos sirve mucho porque vamos a decir, el sumar lo que hace la PAOT con lo que hace la comisión, en términos exactamente de responder a las víctimas de manera inmediata, es un avance sustancial. Vamos a trabajar con ellos desde la normatividad, acompañándolos. Se tiene que surgir una ley exactamente de responsabilidad, de justicia restaurativa con delitos y violaciones a derechos humanos ambientales. Entonces creo que con eso sumamos fuerzas para ir más. Justo para allá iba. ¿Se tienen los dientes suficientes como para que tanto la Comisión y la PAOT puedan exigir, garantizar los derechos ambientales de los ciudadanos? Porque cuando vemos un tema así inmobiliario, evidentemente pensamos en el tema jurídico, en el tema del uso de suelo, en el tema de la normatividad, si tenían los permisos o no, pero ¿qué hay de aquello de nos están quitando por lo menos 60 árboles, 60 pulmones para respirar? Es mi derecho ambiental como capitalino. Claro, y la justicia restaurativa lo que te da en ese plano es que se pague en esos términos y se restaure y la situación quede como estaba antes. Eso es importantísimo porque obliga. Los dientes aún, como decimos coloquialmente, los dientes aún no se tienen, pero se está buscando una legislación. Exactamente. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a estar al pendiente. No, a ustedes, mucha suerte.